Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Abriendo los oídos porque vienen los consejos de nuestra queridísima psicoanalista especialista en psicosomática, licenciada Dorrit Bush, como todos los jueves, claramente. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Ay, usted me hace reír. Buen día, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo anda usted? Bien. Siempre con tanta buena onda, siempre me hace reír. Eso es lo que nos transmiten ustedes, los estudiosos de la salud mental, ¿no? Para no enfermarse, una cuota de alegría y de buena onda nunca viene mal. Está bien, pero yo tampoco tantos consejos tengo, ¿eh? Eso me hace acordar de cuando yo era chica, mis padres tenían colgado un cuadro donde decía: no me den consejos, sé equivocarme yo mismo. Ah, está bien. Y yo nunca lo entendía. Yo lo miraba y decía: ¿qué querrá decir esto? No entendía nada hasta que me hice más grande y lo empecé a entender. ¿Sí? Así que en realidad no... Es muy difícil dar consejos, usted sabe, Jorge, porque es muy difícil meterse en la persona del otro. Claro. Entonces, por lo menos yo, desde mi profesión de psicoanalista que soy, trato siempre de que el paciente, ayudarle al paciente que encuentre la manera de resolver sus temas que no puede resolver. Uh-huh. Que además, si uno da mucho consejo, después se genera mucha dependencia, este tema que venimos hablando, tantas entrevistas últimas, ¿no? Porque si el paciente se acostumbra a que el analista le va diciendo lo que tiene que hacer, se genera una dependencia realmente muy, muy, muy fuerte, ¿no? Con el profesional. Y claro, no, tengo que resolver esto, tengo que ir a verlo a mi psicólogo a ver qué me dice. Uh-huh. La idea es, nosotros trabajamos más apuntando a ayudarle al paciente que solo vaya encontrando, de ver dónde está como bloqueado para no encontrar la solución por su propia cuenta. Darle las herramientas, ¿no? Claro, así se va haciendo más fuerte y se va pudiendo resolver mejor los temas difíciles que le tocan vivir en la vida, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Sí, bien, perfecto. ¿Todo bien o que quiere que le cuente? Quiere que le cuente, sí, viejo, así decía mi viejo. Licenciada, ¿qué tenemos para hoy? Y bueno, hoy habíamos dicho que la razón y el razonar, lo que razonamos, no siempre acompaña a lo que sentimos, ¿no? Vamos a explicarlo. Claro, ¿qué es razonar? Es lo que uno generalmente dice que es usar la cabeza, ¿no? Que hay que usar la cabeza. Uh-huh. O cuando uno dice 2 más 2 es 4. Sí. Y eso es algo lógico, y muchas veces escuchamos decir: no, pero esto es lógico que esto sea así, o etcétera, pero usted sabe que la vida no es lógica. Uh-huh. La vida no es lógica. La lógica se puede abarcar para ciertas cosas en la vida, pero por ejemplo, que un hombre se enamore de una mujer, con la lógica no tiene nada que ver. A pesar de que a veces decimos que cuando a uno le gusta a otra persona, también es importante usar la cabeza antes de largarse con todo, con los sentimientos, porque a veces, supóngase que una chica se enamora de alguien que vive del otro lado del planeta. Uh-huh. Sí. Entonces, antes de largar todos sus sentimientos y darle rienda libre y enamorarse hasta decir basta, a veces es bueno también usar la cabeza y pensar cómo va a ser esta historia, porque si no después también aparece mucho sufrimiento, ¿no? Porque imagínense, si una chica se enamora de un chico que vive del otro lado del planeta, van a tener realmente muchas dificultades. Sí. Pero
pero también he escuchado muchas veces decir a los médicos cuando se encuentran frente a reacciones del paciente que no esperaban, dicen, bueno, pero en medicina 2 más 2 nunca es 4. Uh-huh. No sé si lo habrá escuchado. Sí, claro. Médicos cuando se encuentran frente a cosas que no esperaban, como dije, yo lo he escuchado muchas veces decir, cuando se trataba de algún familiar mío enfermo, bueno, pero en medicina 2 más 1 es 4, o sea, no siempre que doy esta aspirina el resultado va a ser exactamente lo que uno piensa que tiene que ser. Pero bueno, en realidad me dieron ganas de hablar de esto porque la vez pasada, justamente, usted comentó al comienzo de la transmisión de que se había dado cuenta que había estado muy ansioso esperando en una cola y estaba muy apurado, no sé si estaba apurado, pero dijo que me puse muy ansioso y que entonces me puse a pensar, ¿no? Y entonces pensé y bueno, y toda esa ansiedad se me fue calmando. Y yo le dije que era una suerte que le había funcionado. Sí. Porque justamente muchas veces nos ponemos a pensar y bueno, y no nos funciona muy bien, porque lo que razonamos va por un lado y lo que sentimos a veces va por otro lado, y a veces por más que piense, lo que yo siento es muy difícil de modificar. Sí, buen punto. ¿No? Entonces, y bueno, esas situaciones, por ejemplo, como cuando tengo que hacer una larga cola, y sobre todo si siento que hay un cierto maltrato por ahí, que nos hacen esperar más de lo que uno piensa que sería lógico. Y entonces empezamos, porque uno, ¿por qué le viene toda esa ansiedad? Porque uno se siente con mucha frustración. Sí, claro. Me vienen a la cabeza tantos ejemplos, la cola del banco, o bueno, en fin, hay tantos. Claro, y entonces o cuando se atasca en el tráfico. Y bueno, uno empieza a sentirse maltratado y entonces empezás a sentir que sos maltratado y empezás, y bueno, a veces puedes empezar a pensar y a controlar esa ansiedad, porque veo que hoy en día se habla mucho de manejar los sentimientos. Y yo no soy muy amiga de esa frase, porque yo digo que nuestro alma no es un auto que se maneja. Es verdad eso. Aprender, perdón que la corté, ¿no? Pero es interesante lo que plantea, porque yo también, de muchos colegas suyos incluso, escucho eso de que se pueden manejar las emociones o aprenda a manejar las emociones como si fuese un chasquido de dedos y punto, ¿no? Bueno, porque eso tiene que ver que la gran mayoría de la gente, Jorge, inclusive gran parte de los psicólogos, piensan de que nosotros somos como una maquinita. Esto viene de esta postura mecanicista que tenemos hoy en día frente a las cosas vivas, cuando en realidad no somos maquinitas. Somos seres vivos, y cuando somos seres vivos nos pasan cosas, tenemos motivación. Siempre digo lo mismo, el auto está parado delante de mi puerta y no se mueve solo, ¿no? Para que el auto se mueva tengo que subir, o tiene que subir alguien, lo pone en marcha. Bueno, nosotros no somos máquinas, podemos pensar que somos máquinas, tratarnos como si fuéramos, pero después adentro de la máquina hay un sujeto. Y generalmente es bueno comunicarse con ese sujeto que está dentro de esa especie de maquinita. Entonces, bueno, volvemos al tema de que estamos en una cola, estamos muy frustrados, nos sentimos maltratados, nos empieza a subir la presión. Empieza a subir. Es decir, empezamos a estar muy frustrados. ¿Y por qué? Porque siempre la frustración surge
ante situaciones que nos generan displacer, ¿no? Sí. Y qué duda cabe que cada uno va a reaccionar de distinta manera, de acuerdo a su carácter, de acuerdo al estado de ánimo que está ese día. Sí. Porque, las máquinas reaccionan siempre igual. Usted le pone tanto aceleramiento y el auto tiene tanta velocidad. Nosotros, los seres humanos, un día tenemos más paciencia, otro día tenemos menos paciencia, un día nos enojamos más rápido, otro día nos tardamos más en enojarnos, ¿no? Claro. Es muy difícil hacer una regla general o aplicarle reglas justamente como cuando... Entonces, porque cuando uno dice yo manejo el sentimiento, pareciera que el sentimiento fuera una cosa. Sí. Pero sabe que el sentimiento no es una cosa. No es algo que puedo poner a la izquierda o puedo ponerlo a la derecha. No, el sentimiento en realidad es algo que nos pasa en el cuerpo. Eso es lo interesante. Los pensamientos, lo que razonamos es algo más abstracto, ¿no? Lo que pasa por la cabeza es más abstracto. Pero cuando yo siento, eso lo percibo en mi cuerpo, ¿no? Cuando me empiezo a enojar, empiezo a sentir que me late más el corazón, a transpirar. Me imagino una persona que está metida en un atascamiento de tráfico, ¿no? Todo lo que te pasa en el cuerpo. Entonces, con eso me las tengo que arreglar de alguna manera. Por eso digo que muchas veces lo que yo pienso, lo pienso, y de repente físicamente sigo sintiéndome de la misma manera con ese malestar. Todo depende cómo le hago frente a las frustraciones que me pasan en la vida. Eso lo dije muchísimas veces en este canal, ¿no? No siempre es fácil. No. A veces razonar sirve cuando la situación, como dije, ese día usted sirvió, qué suerte. De las pocas veces. O le empieza a doler la cabeza como loco porque me está con la cabeza a pensar y no resulta. ¿Sabe que me hace acordar esa pregunta que hizo una vez un oyente de esta radio cuando preguntó los otros días qué se hace cuando uno siente que alguien lo agrede o uno siente odio contra alguien que sentís que te está haciendo un daño? ¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo se hace con esta bronca que uno tiene? Sí. Y bueno, ¿y cómo se hace? Ahí está. Ahí bueno, tiene que tener usted la respuesta. La respuesta, la mágica. Claro. ¿Cómo se hace? Bueno, por un lado, tenerlo presente, no reprimirlo, porque tal vez reprimo y vaya a saber qué es lo que me pasa en el cuerpo, ¿no? Claro, porque una de las cosas que a veces hacemos es negar, ¿no? Decir, bueno, acá no pasa nada, sigo de largo y basta y qué sé yo, y la negación en general no da muy buenos resultados, ¿no? Esto tiene mucho que ver también cuando uno hoy en día dice que hay que pensar en positivo. Claro, sí, es que es fácil decir, sí. Sí, siempre te dicen, hay que pensar en positivo, hay que pensar... Está buenísimo pensar en positivo, siempre y cuando uno no entre a negar tremendamente. Yo siempre doy el ejemplo de que si tengo una pérdida de agua en una pared y digo, chao, yo voy a pensar que es positivo, le voy a poner un cuadro delante de la mancha, y como a veces también dicen salí, andá, distraete, me voy. Yo me voy a distraer y no me voy a amargar por la mancha de agua. Que se arregle sola. Que se arregle. Y cuando vuelvo de mi preciosa distracción, me voy a encontrar con que de la mancha se hizo un lago y que no solo que sigue, sino que empieza a empeorar. Sí. ¿No? Entonces, siempre decimos que la negación no es
un buen negocio. Pero en realidad lo hacemos todos, le voy a decir, ¿eh? Lo hacemos todos. Hay un dicho que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. Buen ejemplo ese. Yo miro para otro lado, sigo, y bueno, todos lo hacemos en mayor o menor medida, pero bueno, hay algunas personas muy negadoras y bueno, y después se encuentran con que el asunto se les viene encima de una manera más desagradable. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Volvemos a la pregunta esta. ¿Qué hacemos cuando yo siento que alguien me hace mucho daño, yo le tengo mucha bronca, y cómo hago con esto? ¿Cómo lo resuelvo? Y bueno, y hay varias maneras, en realidad. A ver, ahora viene, no. Estoy con la virome yo. Soluciones mágicas no hay. La primera, podríamos decir que es responder con la misma agresión. O sea, mi vecino me estaciona siempre el auto delante de la salida de mi auto del garage. Se lo rayo, sí. Saben que sé un ejemplo concreto de una familiar que vivía en Belgrano hace muchos años y que siempre que quería salir con el auto tenía un vecino que estacionaba delante de su salida del garage, la salida del auto. Y bueno, esto, lo otro, probó, y un día le agarró tal ataque de furia que salió con un martillo y le rompió los faroles del auto. Bien hecho. Pero piense un poquito, Jorge, a ver. Sí. En ese momento la persona se descarga. Sí. Y va a tener un rato de alivio. Usted, los afectos, muchas veces uno dice, andá, descargá. Siempre está esa palabra, estás muy cargado, andá a descargar. Está todo muy bien. Yo tengo un rato de alivio. ¿Y después qué? Claro. Sí. No es negocio. Y no es negocio, porque dos cosas. Que al rato me voy a volver a cargar, porque como es una especie de reflejo lo que hice, no elaboré nada, entonces o me voy a llenar de culpa, o me va a dar miedo porque ahora va a venir la policía, me van a poner una multa, me van a hacer un lío, después tengo que cargar con las consecuencias. Sí. Y voy a tener un lindo lío, y en el vecindario todos van a hablar, bueno, en fin, podemos inventar un montón de cosas. O sea, la primera, como le digo, es responder con la misma agresión. La segunda es tratar de atemperar el afecto, como decimos nosotros. Que también ahí interviene el pensar, pero el pensar, no el pensar muy abstracto, sino un pensar que queda vinculado con lo que se siente. Sí. Y entonces uno atempera, piensa a ver qué solución le puede encontrar, elabora. Elaborar es eso. ¿Qué es elaborar? Es esto, mirarlo de un lado, mirarlo del otro, decir, a ver qué puedo hacer. Le pongo 2 pilones de cemento en cada parte de la entrada, cosas que, en fin, trato de encontrarle una solución pacífica. Sí. ¿Sí? La tercera, que es la que suele generar más antipatía muchas veces, es la de resignarse. Sí, claro. En este caso es más difícil porque si yo tengo que sacar el auto del garage, ¿cómo diablo hago para resignarme? Claro. Pero supongamos que no lo pone justo delante, que lo pone en un lugar que me molesta mucho. Entonces digo, bueno... Me causa, en la sombra, ¿qué tema ese recurrente? Cuando el vecino te pone el auto en la sombra tuya, como si fuese nuestra la sombra, ¿no? Exactamente, usted sabe que exactamente es así. Yo vivo en un lugar donde hay todavía mucho lugar para estacionar y vienen de otras cuadras a estacionar sus autos. Y hacen eso que usted dice. Claro. Ponen los autos justo en el lugar donde en realidad lo quería poner yo, en mi vereda.
Es mía, es Es mía. mía, uno siente que es de uno. Y, y bueno, fíjese cómo compartimos también los conflictos. Esto es interesante, ¿no? Porque todas las cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, en realidad los compartimos. Por eso yo, psicoanalista, puedo identificarme con lo que me cuenta el paciente, porque un poco me debe pasar a mí también en otro tipo de situación, en algo parecido, no tan intenso. Pero si yo no puedo identificarme con lo que le pasa al otro, va a ser difícil que lo pueda comprender. Claro. Entonces, Claro. bueno, ¿qué pasa? La tercera sería, y bueno, tendremos que resignarnos, tendré que aceptar de que yo, lamentablemente, esa sombra la voy a poder usar los días que tengo suerte, los días que llego y justo nadie se le ocurrió aprovechar ese lugar, ¿no? Sí. Son como tres maneras que a veces podemos y a veces no lo podemos hacer y nos invade todo, y otra manera es reprimir todo y de repente tengo una taquicardia y no sé por qué la tengo, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, Y sí, bueno, sí. y volviendo a esta cuestión del razonar y del sentir, esto ya lo había dicho Freud, y que lo importante siempre son los sentimientos, no es lo que pensamos, es lo que sentimos. Lo que sentimos es lo que nos mueve por la vida, ¿no? Porque yo puedo pensar y razonar que sí, que la verdad, que tengo muchos celos, o que tengo mucha envidia a mi vecina que se compró el auto nuevo, pero pasa todo como por la cabeza y se va. Y mientras tanto, no me conmueve. Es distinto cuando alguien dice, qué envidia que me da esta mujer que se compró un auto nuevo y lo sufre, ¿no? Y claro, porque fíjese que afecto viene de la palabra afectar, es lo que me afecta, y también tiene que ver con la palabra afección, o sea, lo que a mí me afecta, si yo lo reprimo, se va a transformar en una afección. Entonces, tal vez, en lugar de tenerlo en la conciencia, tengo un ataque al hígado. Sí, no, ninguna duda. Usted, ¿Qué? fíjese, la linda charla que hemos tenido, porque reflejarse en los problemas que nos afecta a todos y cómo manejar estas cuestiones de la ira, por ejemplo, o de la Pero angustia. veo que ahí ya dijo de vuelta cómo manejar. Está tan generalizado. Sí, me salió. Sí, a todo el mundo le sale, ¿no? Sí, pero lo que nosotros siempre, tal vez lo que podemos manejar un poco más son las ideas, porque digo, bueno, puedo ponerme a pensar en esto o puedo tratar de no pensar en esto. Bueno, pero yo creo que no se puede, ¿eh? Yo por lo menos. No, las ideas también te invaden, porque las ideas son la otra cara de los sentimientos, ¿no? Sí. Y en realidad cuando las ideas importan porque comprometen afectos. ¿No? Bueno, me gustó ese juego de palabras con respecto a lo que nos afecta, de lo que viene el afecto, ¿no? Es muy interesante. Mire, cuando nos tenemos que ir, no me gusta decir esto, no me gusta. Me resigno, me tengo que resignar. Claro, pero sabe que es fácil resignarse cuando uno encuentra un sustituto, y en este caso tenemos un sustituto porque sabemos que el jueves que viene podemos volver a hablar. Ah, bueno, sí. Eso facilita mucho. Claro. Yo puedo resignarme a no tener el auto nuevo si sé que, bueno, de todas maneras estoy ahorrando y dentro de un tiempo me voy a poder comprar una bicicleta nueva. Exactamente. Ay, Dios Mi mío. queridísima, ya corto con ustedes ya y salgo a ver quién me ocupó la sombra. Le envío... Bueno, okay. Hoy no hace falta porque está todo nublado, llueve y está horrible. Bueno, tiene razón. Le mando un besote enorme. La verdad me encantó esta charla, me encantó. Bueno, me alegro, que esté bien. Saludos a toda la audiencia, que lo pasen lindo, que se cuiden. Muchísimas gracias, mi querida. Un besote muy grande. Chau, chau. Qué lindo escucharla, la licenciada Dorrit Bush, cómo nos hace pensar, reflexionar, no creerse que podemos manejar todo.
y siempre necesitamos las herramientas de estos magníficos profesionales que tiene nuestro país, entre ellos la licenciada Dorrit Bush, para poder estar un poquito mejor, ¿no? Y ser realista, porque creo que esa es la palabra con la cual yo la defino a Dorrit, realista. Nos fuimos. Juan Llaros en la puesta técnica. Mi nombre es Jorge Giacomelli. Si quieren seguir a la licenciada, por supuesto, www.porquenosenfermamos.com.ar.